todos, bienvenidos una vez más a un programa de Pócima Crítica. Por hoy ya en la cabina de aquí de Wambra.es. Para mí es un gusto poder dirigirme con ustedes. Mi nombre es Inchi Gómez y el día de hoy vamos a estar tratando qué pasó con el veto del presidente al Código Orgánico de Salud. ¿Cuál es la respuesta de las mujeres de este país respecto al veto que se ha dado a conocer el día de hoy? Pues para eso hemos invitado a 3 mujeres que han estado permanentemente en este debate y que han sido parte también, digamos, de otros programas de Pócima, y que por lo mismo pues ha sido importante tener el criterio de ellas frente a esta decisión que se toma desde el Ejecutivo después de 8 años de debate de este Código Orgánico de Salud. Quiero dar la bienvenida a la abogada Bianca Gavilanes. Ella es de Fundación Dignidad. Está con nosotras Bianca, también la doctora Virginia Gómez de la Torre. Ella es de Fundación Desafío. Y también para completar nuestro panel tenemos a Luisa Lozano, que además de ser dirigente nacional de la organización CONAIE, también es parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Feministas del Ecuador. 3 organizaciones grandes que han estado en este debate permanente y que el día de hoy nos van a comentar sus inquietudes y cuál es la posición de las mujeres respecto a lo que ha sucedido el día de hoy. Bienvenidas a nuestras invitadas. ¿Pueden encender sus micrófonos, por favor? Quiero empezar la primera ronda de preguntas con Bianca. Bianca, bienvenida. Quiero preguntarte, ¿cuál es el resultado de este veto presidencial? Muchos hablaban de una inseguridad jurídica respecto a este veto. ¿Ha tenido la argumentación necesaria, ha tenido el debate necesario y ha estado motivada esta decisión de parte del Ejecutivo para vetar este Código Orgánico de Salud? Bienvenida, Bianca. Muchas gracias. Primero, agradecerte profundamente por el espacio. Y pues yo creo que el tema del Código de Salud, este veto, merece 2 análisis. Uno que puede ser desde un punto de vista jurídico y otro que es eminentemente político. Creo firmemente que no podemos elaborar un análisis sin mirar al otro. Entonces, no podemos portarnos sumamente dicotómicas y analizar solo los aspectos jurídicos, sino también qué es lo que sucede a nivel político. En ese sentido, hemos realizado un análisis desde la organización y creemos que si bien el Código Orgánico de la Salud no es que era una normativa supremamente novedosa, no es que era perfecta y tampoco es que aportaba realmente en cuestiones de un gran avance a los derechos, pero sí lo que hacía es fortalecer, digamos, el marco, el bloque constitucional de las mujeres en ciertos aspectos del proyecto. ¿Y qué es lo que sucedió a nivel político? Tenemos ahorita un veto presidencial que no está fundamentado en un análisis profundo jurídico, sino que más bien está sumamente fundamentado en la cuestión política y en un tema profundamente ideológico, y eso es lo que hemos visto con las presiones del fundamentalismo, las presiones de organizaciones y organismos anacrónicos, profundamente retardatarios, e incluso no solo las presiones de estos grupos, sino incluso a nivel político, las presiones de la vicepresidenta de la República del Ecuador con esta, de hecho, vergonzoso actividad de señalar su renuncia frente a la aprobación del COS. Entonces podemos analizar de que se ha dado pie al veto total de la norma, no fundamentando en tal o tal situación específica jurídica o fundamentando de una manera amplia, porque vemos que es una carilla nada más la fundamentación del veto frente a un código completo, un código orgánico bastante amplio, bastante grande, con bastantes cuerpos, que ha sido discutido por más de 6 años, 7 años, y tenemos en respuesta a esto un veto que solo es una media carilla y punto, fundamentándose en una cuestión profundamente ideológica del gobierno, que parte de esa situación y donde un análisis jurídico específico sobre los fundamentos que dieron parte a este veto, que pudo ser también un veto parcial. De ahí, en materia del Código Orgánico de Salud, creo firmemente que existieron puntos importantes en el cual han servido para sistematizar,
para aportar, digamos, al debate y a los derechos de la salud de las mujeres, de las niñas ecuatorianas, pero también ha tenido puntos álgidos, álgidos que tal vez no hemos analizado, y si se han analizado, eso no fue lo que se plasmó en el veto. Entonces, la crítica no solo es por a nivel como que se vetó el tema normativo, sino que parece una burla porque tenemos media carilla de veto fundamentada en fundamentalismos religiosos, ideológicos, y que parte de una presión política y no de cuestiones como se señaló del COVID o de temas de que no se había incorporado en la normativa actividad o cuestiones de la sociedad civil o criterios médicos importantes, sino que profundamente desde un aparato ideológico, que es lo que representa el gobierno ecuatoriano y lo que representa frente al sistema en el cual nos encontramos, que es profundamente capitalista, imperialista, patriarcal, es profundamente semifeudal y semicolonial. Y eso es lo que está representado en el veto presidencial de una forma muy directa. Así es, Bianca. Lo que tú has dicho exactamente tiene de fondo, digamos, este debate durante el último mes después de que la Asamblea pues hizo la aprobación de este Código Orgánico de Salud, un debate que levantó, digamos, ciertas voces, ciertas representaciones de algunos grupos que han estado históricamente contrarios a los derechos, pues, de las personas, de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ. Esto, digamos, tiene que ver también, si bien, como dice Bianca, tenemos no ha sido vetada y ha sido vetado con estos argumentos, tenemos también un una ley orgánica de salud que por el momento todavía va a permanecer vigente. Y quisiera preguntarte con esto, Virginia, desde tu mirada de médico, esta ley orgánica de salud estaba al alcance de la población ecuatoriana, estaba al nivel de las necesidades de la población, porque digamos, de alguna manera, si es que ya tenemos una ley, ¿para qué queríamos el COS? Quisiera que nos expliques un poco eso, si esta normativa que actualmente pues contempla y está acorde a las necesidades de nuestro país y si se ha estado garantizando y por qué la pertinencia de este Código Orgánico de Salud que ha sido pues en este momento vetado. Virginia. Bueno, el tema con el veto y con la ley orgánica que ahorita sigue vigente es que las leyes se tornan caducas, se tornan, eh, no responden a las necesidades de la población, porque la población va creando necesidades y se van viendo problemas que van apareciendo sobre los cuales hay que dar una respuesta. En el 2006 no teníamos, por ejemplo, la criminalización de mujeres por abortos en curso. O sea, ese era un problema que en ese tiempo no había. Sin embargo, había mucha mortalidad materna como hay ahora, y por esa razón en la Ley Orgánica de Salud hay una respuesta a las emergencias obstétricas con el tema de atender las emergencias. Ya se veía el aborto inseguro como un problema de salud pública. Ya se incorporaron en la Ley Orgánica de Salud algunas cuestiones que fueron incorporadas por las mujeres, por los grupos LGBTI, que fueron incorporadas con la certeza de que habían problemas a los que había que enfrentar, como el problema de la violencia, por ejemplo. Todas esas cosas se incorporaron en la ley orgánica. Pero como vuelvo y repito, las leyes son perfectibles, digamos, hay que cambiarlas, hay que ponerlas nuevamente en el tenor de la realidad. Y obviamente en este país un problema gravísimo que tenemos es que el derecho a la salud integral no se cumple en su totalidad. Si bien es cierto, hay una declaración, una declarativa de que la salud es para todos, los gobiernos salen y dicen es gratuita, no sé qué, pero en la práctica eso no se cumple, eso no existe. Entonces había que cambiar esa parte, que es una cuestión estructural, y eso no pudieron hacer en el Código de la Salud. Sin embargo, eso podía haberse tomado luego como una propuesta en un veto parcial para trabajar una ley específica del sistema de salud que hubiera podido solventar esa carencia del actual código. Juntar a un sistema que responda a las necesidades de todo, que realmente tenga y ofrezca una salud universal.
Ese es un tema grandísimo que no se tocó. Lo otro es que este código incorpora unas sanciones al personal de salud, a los médicos, sanciones administrativas. Yo desde mi punto de vista pienso que era correcto que se pongan sanciones porque hay situaciones en las cuales el equipo de salud, médicos, enfermeras, obstetrices, qué sé yo, el personal de salud, pues comete falencias. Ahora mismo hay situaciones de vulneración de derechos, por ejemplo, en relación a que eh, no se cumple con el artículo 150 del Código Penal. Ha habido mujeres que habiendo necesitado una interrupción terapéutica del embarazo que es legal, ha habido médicos que se han negado a eso. O sea, ¿y ahí qué se hace? O sea, porque esa es una cuestión que hay que también verla. Yo creo que eso es una falta administrativa de personas que se negaron. El tema de objeción de conciencia no está regulado en ninguna parte y este Código de Salud con la presión de los antiderechos querían meter la objeción de conciencia pero a rompecincha más o menos. Y eso fue algo que nosotras como movimiento de mujeres reaccionamos defendiendo cómo quedó el código, esos artículos, cómo quedaron. Entonces, a mí me parece que el presidente haya vetado totalmente el código responde a una presión no solamente política, ideológica de la iglesia, de los grupos conservadores, del gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno que está dictando línea a nivel de la región, qué sé yo, responde también a una presión de grupos de poder económico, que ahorita se están disputando las elecciones, se están disputando las próximas elecciones, y que probablemente vamos a tener próximamente un gobierno de derecha, un gobierno conservador. Yo creo que ese es el espejo en el que nos tenemos que ver actualmente y por esa razón este código fue vetado. O sea, lo que ha dicho Bianca es absolutamente claro. Un código de salud tan importante, una norma tan importante que no merezca un veto de más de una página, demuestra la, la indolencia, demuestra la falta de preocupación y la indolencia, diría yo, y la violencia desde el Estado frente a un marco jurídico que sí tuvo el concurso y el apoyo del Ministerio de Salud. La Federación Médica apoyaba, los colegios médicos apoyaron. No puedo decir que todo el mundo apoyó, pero a nosotros nos parece que no se mereció un veto total, que se mereció un veto parcial, que los artículos relacionados con la salud sexual y reproductiva deberían haber sido protegidos por este gobierno en un veto parcial, porque eso se podía. También pudo haber vetado parcialmente el presidente en aborto por violación. Lo pudo hacer. Pero si vemos el continuum de las ejecutorias del presidente en este tema, o sea, vemos que este personaje llamado presidente, rodeado de un equipo de gente que son antiderechos, empezando por la designación de la vicepresidenta, por la secretaria jurídica que fue la que difundió el veto, pues vemos que es un gobierno antiderechos. O sea, eso lo demostró el año pasado, lo ha demostrado con otras ejecutorias. Me parece que hoy también liberó el precio del gas. Y claro, estratégicamente, políticamente, mandó dos noticias, la del gas, que se eclipsó frente al veto, porque lo que más se está hablando es del veto. Entonces, políticamente eso es muy hábil, hay mucha habilidad. Entonces, claro, ahora vamos a pagar más por el gas. Ahorita nos tocaron también la cocina de las mujeres, porque ese derecho a preparar los alimentos con un gas barato, porque somos un país que tiene gas para ser vendido a un precio muy barato, ya no va a ser. Entonces ahorita no solamente nos han tocado y nos han vulnerado los derechos sexuales y reproductivos, eliminando esa posibilidad de un mínimo avance, sino también nos están afectando el derecho a cocinar más barato y nos están afectando el derecho a la soberanía alimentaria,
que es un derecho básico. En un país en donde el 25% de la población es desnutrida, no come porque tiene hambre, porque es pobre, porque ni este gobierno ni el anterior pudieron remediar la pobreza. Y la pobreza ahora es mayor en un país con una crisis económica tan brutal producto de la epidemia que no ha acabado. Resulta que liberan el precio del gas. El gas ya no va a valer lo que valía con el subsidio, sino va a valer más. Ujú. Entonces eso es brutal lo que han hecho este día, es brutal. Es la violencia, la violencia política, la violencia económica en dos ejecutorias que afectan a la población, no solo de las mujeres, porque los artículos del Código de Salud no eran solo para las mujeres, eran para los hombres también, para los muchachos, los adolescentes, los hombres que tienen una vida sexual larguísima. Los hombres pueden fecundar hasta los 75, 80 años, necesitan usar preservativos. Afectaron a todo el mundo con este veto. Entonces yo podría decir eso. Claro, Virginia. Recordarle a nuestro público que nos están siguiendo en la transmisión en vivo a través de la señal de Facebook Live de Wambra.es, pues nos empiezan a llegar los primeros comentarios. En relación a lo que acaban de decir nuestras entrevistadas, Maritza Gamboa nos envía saludos cordiales desde Ambato. Es una pena que los derechos de las mujeres y hombres con este gobierno no se cumplan, nos siguen violentando, son acciones de retrocesos de derechos. También Daniel López nos dice totalmente, esto es una anticipación del escenario ideológico electoral como un continuo. Están sondeando y midiendo apoyo, tono para la campaña. Respecto a esto, pues, quiero dar paso esta vez a Luisa Lozano. Luisa, cuéntanos un poco, hemos visto que pues se han dado específicamente un decreto y una respuesta con el veto al Código Orgánico de la Salud. ¿Cuál es la posición, digamos, de las organizaciones sociales de esta población, digamos, que siempre va a ser una de las más afectadas, que es la población indígena afrodescendiente, respecto a estas decisiones que toman y que tienen que ver con la salud integral, pues, de este país? Luisa. Bueno, buenas tardes, saludar a todos los que nos siguen en la página de Wampa, saludar a todas las compañeras que estamos en este panel, ¿no? Para nosotros como CONAIE, como mujeres CONAIE y como pueblos y nacionalidades, sinceramente es muy preocupante lo que está pasando y lo que viene pasando en la actualidad. Ya lo mencionaron nuestras compañeras, vetar a una salud que para nosotros eso es muy importante desde los pueblos indígenas, que el Estado está lamentablemente vulnerando muchos derechos. Y también cabe mencionar, por ejemplo, la Constitución claramente menciona el artículo 11, numeral 8, donde garantiza la progresividad de derechos, pero lamentablemente ahora lo que estamos viendo es la regresividad de los derechos. Ahí también cabe mencionar que el Estado claramente está vulnerando todos los derechos de todos, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, y también se ha visto claramente lo que viene pasando en la actualidad. Yo digo, haciendo una reflexión más allá de todo, si es que ellos utilizarían la salud pública, tendrían la conciencia y tendrían que ver cómo está relacionado y cómo es la atención directamente para todos los sectores. Claro, ellos tienen una particularidad, siempre van, educación particular, salud particular, o sea, todo van, entonces por eso no entienden la realidad y no entienden lo que nos está pasando a los sectores sociales y a los sectores más vulnerables, especialmente a las mujeres. Si es que ellos tuvieran esa realidad de vivir diariamente, como Virginia, por ejemplo, es médico, sabe la realidad, nosotros como mujeres sabemos la realidad de atención que presta el Ministerio de Salud Pública. Por eso exigimos, por eso nos hemos juntado a crear una propuesta, a crear el COS, recogida de todos los sectores, recogida de todas las afectaciones que tenemos. Pero lamentablemente el Estado, y también rechazamos la actuación de Lenín Moreno y de toda su estructura del Estado, sabiendo que es un Estado patriarcal, un Estado represor, que en ningún momento ha respondido a los intereses del pueblo ecuatoriano, sino está respondiendo a intereses del Fondo Monetario Internacional, a intereses de todos
todo ese parataje estatal que tiene lamentablemente de un poder económico que a nosotras nos tiene sometidos lamentablemente. Y yo digo, y con mucha indignación, rechazamos este actuar del Estado, ¿no? Justamente, claro, nos tiene distraídos presentando un veto y acá nos tiene también presentando el otro decreto justamente por el tema de los combustibles, entregando, concesionando, dando apertura a que otras empresas de fuera puedan ellas venir a poner precios absurdos acá en nuestro país, cuando sabemos que el Ecuador tiene condiciones y ha tenido siempre condiciones de poder mejorar las condiciones económicas de vida. Yo al menos digo y con mucha indignación, esto se ve claramente, es un trabajo hecho y siempre están con esta hipocresía llena en el moralismo de decir vetamos porque el moralismo está ahí está metida la religión. Claro, como todo esto es camuflado en pecado, como dicen vulgarmente ellos, claro, entonces todo es a negar un derecho a que tú puedas decidir sobre tu cuerpo, a negar un derecho a que las niñas que han sido abusadas, a las niñas que han sido abusadas sexualmente y son madres, puedan ellas decidir y tal vez decidir y deshacerse tal vez del niño que poseen dentro, ¿no? Todas esas cosas y sabemos a qué interés sabemos. Lamentablemente hay mucha gente que vive, ¿no? Con esa falsedad por encima, enmascarada, de decir que están haciendo bien las cosas en beneficio de tal vez proteger una salud de un niño, pero más allá de eso no están midiendo las condiciones que luego este niño esté expuesto. Entonces son situaciones muy duras, muy indignante de ver todo lo que está pasando a nivel de país, ¿no? Ha sido claramente lo hemos mencionado en las calles y lo hemos dicho, un gobierno incapaz, un gobierno que no ha podido conducir al país, lamentablemente. Ahora se ha generado en todos estos espacios de incapacidad de poder llevar, por ejemplo, con atención médica a todos los que estamos viviendo el tema del COVID, a toda la situación económica que están viviendo los pueblos y nacionalidades en el tema de que no hay reactivación económica. Hay mucha gente abandonada, mucha gente que se está muriendo y a eso no ha respondido el gobierno. Entonces nosotros y nosotras, digo, respondemos y rechazamos claramente al Estado todo el actual que está pasando, de todo esto y estamos activas y más aún decirle al Estado ecuatoriano que nos seguimos juntas, seguimos en pie de lucha porque esto no ha sido, claro, esta lucha ha sido de años, ¿no? Para presentar esta ley para que se apruebe. Pero yo creo que ahora más que nunca estamos atentas, todas las mujeres y todos los que hacemos este tipo de luchas, ¿no? Todas nos hemos juntado y seguiremos activas, seguiremos exigiendo al Estado, seguiremos exigiendo a la Asamblea Nacional que se pueda volver a retomar y presentar una nueva ley en el próximo año. Yo creo que todo esto, hacer un llamado a todas las compañeras y compañeros que siempre estén activos y estén presentes para poder seguir debatiendo estos temas que son de prioridad para las mujeres y para las niñas. No queremos ver más niñas con embarazos forzados, no queremos tener niñas que sigan muriendo en los hospitales. Necesitamos y también que los gobiernos, que necesitamos también que los médicos creen conciencia y también les atiendan más allá de ser médicos. Claro, ellos también tienen un pero, ¿no? Porque también son perseguidos, pero a su vez yo creo que como la Constitución claramente dice garantizar el derecho a la vida, garantizar el derecho a la salud, yo creo que con eso los médicos, los enfermeros, las enfermeras tienen que crear conciencia y amparándose en la ley que está ahí, ¿no? Puedan seguir garantizando la salud para nuestras compañeras y compañeros que siempre están visitando a los espacios de salud pública. Ahora preguntarle a Bianca desde la parte jurídica. Tenemos, digamos, si bien este Código Orgánico de la Salud en esta mañana pues se ha visto frente a un debate respecto a que ya hay una ley orgánica de salud,
pero ¿cuáles son, digamos, las implicaciones de este veto en relación, por ejemplo, a otro tipo de normativas, a otro tipo de debates que se están dando en la Asamblea Nacional y que tienen que ver, digamos, también con la salud pública? Se me ocurre, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Educación, que también contempla, por ejemplo, que la aplicación y la promoción de la salud sexual, de la educación sexual y reproductiva en todos los niveles. Por ejemplo, ¿cómo se ve afectado, digamos, como en un escenario de billar, ¿no? ¿Cómo se afecta el que se haya vetado el Código Orgánico de Salud con otras normativas que en este momento se encuentran en pleno debate en la Asamblea Nacional? Bianca. Sí, bueno, es necesario señalar que a partir de constituirnos como Estado constitucional de derechos y justicia, cambia y debía cambiar el paradigma jurídico. Es una cuestión que todavía en el ámbito del derecho tenemos bastantísima todavía resistencia por parte de tanto el legislativo y el judicial en cambiar el paradigma jurídico del Estado. Frente a esa situación, un poco con la Constitución del 2008, con de Estado de Derecho a Estado de Derechos, la idea central de tener grandes cuerpos normativos y no tener como se tenía en un momento normas desperdigadas en varios otros cuerpos, sino que se tenía que agrupar, digamos, no solo respondía a un tema de sistematización, sino justamente de garantía de los derechos. Ahora, ¿qué sucede? Se supone que los derechos a nivel constitucional son de igual jerarquía, son sobre todo interdependientes, entonces unos van dependiendo de otros y todos los cuerpos normativos a partir de la Constitución que cambia todo este paradigma jurídico, claro que no hay que tomarlo como un hito, ¿no? O sea, el paradigma jurídico no es que es un antes y una ahora, sino que empieza a haber muchísimas otras cuestiones a nivel social que empiezan a cambiar el paradigma jurídico. Frente a esta situación, empieza a darse el tema de que todos los cuerpos normativos debían estar completamente hacia lo que señalaba la Constitución. Es decir, que tenían que tener siempre una perspectiva desde lo que señalaba la Constitución y los derechos constitucionales. Es así que empiezan a darse todo este cambio de grandes cuerpos normativos y ahora tenemos algunas cuestiones que se han dado como fenómenos también a nivel jurídico, y tenemos el fenómeno del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, que en el Código Orgánico Integral Penal se hizo todo menos armonizar a lo que señalaba la Constitución. E incluso podemos analizar que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal tienen partes mucho más garantistas, armonizadas a lo que señala la Constitución, que el propio cuerpo del Código Orgánico Integral Penal. Frente a eso, un poco la idea de la sistematización es para armonizar los cuerpos normativos que, como señalaba Virginia, son perfectibles, se quedan en el tiempo, y es necesario desde el punto de vista, desde el positivismo, también actualizar los cuerpos normativos. Frente a esa situación, con el veto total del COS, no solo es que estamos echando prácticamente 7 años de debate, de incidencia, de creación de todo un cuerpo normativo, de tratar de armonizar todo un cuerpo normativo, lo que señala la Constitución en lo que más se podía, sino que estamos también dejando un poco de vacíos en otros cuerpos que están en pleno debate, que se planeaba también que sean complementarios a lo que señalaba el Código Orgánico de Salud. Frente a esa situación, y me parece también necesario abordar también las estrategias a nivel jurídico, políticas, que se dan con el actual veto. Y sí, es verdad, lo que señalaban las compañeras es completamente cierto. Las estrategias a nivel política provienen de una estrategia obviamente económica de toda la región, del país, en el Ecuador, y que responden también a que no exista como una explosión fuerte desde la sociedad frente a estas otras reformas que se aprobaron el día de hoy, en las que incluso está el tema de la banca y el tema financiero,
y que hay que ponerle mucha atención en la situación de lo que va a acumular ya el sistema financiero a partir de las últimas reformas y la posibilidad de generar ellos, de autorregular el tema del interés a nivel de la banca. Frente a esa situación, el Código Orgánico de la Salud ha dejado, por ejemplo, con vacíos normativos al tema, por ejemplo, de la necesaria e importantísima educación a nivel de derechos sexuales reproductivos. Ha dejado también en huecos y grandes vacíos en otros cuerpos normativos, como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ha dejado huecos grandes a nivel también de cosas que la ley actual de salud no cubría y no tenía tampoco en la perspectiva de cubrir y no estaban sumamente claras. Entonces ha dejado todavía en la ambigüedad en la que nos encontrábamos en ciertos aspectos normativos. Y eso es lo que preocupa, y preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque si bien existe un cambio de paradigma jurídico a nivel de la burocracia, a nivel de los técnicos, a nivel de la política pública, a nivel ya de la realización de los derechos en la práctica, es que generan estos vacíos, estas grandes imposibilidades, y de eso se toman para no hacer realidad, no hacerlos a la práctica, a los derechos constitucionales. Y ese es uno de los grandes retrasos que existen a nivel normativo. Y tenemos también a nivel de sentencias, de experiencia jurisprudencial y de experiencia también en los casos, experiencia en el litigio, qué es lo que sucede cuando las normas son ambiguas, ¿no? Y tenemos luego fallos en contra de los derechos por esta ambigüedad normativa. Y luego tenemos también errores a nivel de la política pública por esta ambigüedad normativa. Y tenemos también lo que quería señalar desde el primer momento, que es toda una estrategia a la final. Entonces, no creemos que el veto al Código Orgánico de la Salud sea un caso aislado, sino que responde obviamente a una política, a una estrategia del gobierno, a una estrategia que viene desde el año pasado con el desfinanciamiento continuo en materia de la salud, al tema de la prevención del embarazo adolescente, por ejemplo, con el desfinanciamiento de los sectores que brindaban servicio a la sociedad, con el desfinanciamiento social continuo. Y frente a este desfinanciamiento tenemos ya la estocada final, que es el veto al COS, quedar en una ambigüedad normativa aún en la actualidad, y no tener política pública, desfinanciamiento sin política pública y en la ambigüedad normativa. Eso es el panorama en el cual nos encontramos en la actualidad. Bianca, y hay algo también, digamos, que digamos elevaba ciertos cuerpos normativos, como tú dices, esto elevaba a un nivel superior en el ámbito jurídico ciertas cuestiones, como por ejemplo que hay un protocolo que prohíbe, por ejemplo, en el tema de reasignación a personas intersex, o sea, que contempla esto dentro de un protocolo. Pero también hay, por ejemplo, el acuerdo ministerial que prohíbe, por ejemplo, las clínicas de homosexualización. Lo que hacía este COS es elevarlo de alguna manera y a ponerlo en el nivel de una ley, de un código orgánico, y que pues eso también favorece y está dentro del marco de la progresión de los derechos de los y las ciudadanas de este país. Eso nos parece necesario que vayamos y lo recalquemos, digamos, porque si bien tenemos por un lado esta ley orgánica de salud, pues se buscaba que efectivamente pues la progresión de los derechos en este país sea efectivo para todos y para todas. Virginia, preguntarte ahora, digamos, ¿qué es lo que esperamos, digamos, que suceda? Que quisiera un poco desde tu visión de médica, que has estado también como trabajando arduamente por este Código Orgánico de Salud. Esto podría dar pie para que médicos y médicas pues empiecen o continúen de alguna manera denunciando a las mujeres que sigan, por ejemplo, objetando los servicios y atención de salud en el caso de emergencias obstétricas. ¿Crees que eso es posible? Cuéntanos un poco desde tu visión de médica,
¿cuál sería la posición de los médicos? Porque de alguna manera los grupos antiderechos han dicho que esto es una ganancia, que los médicos van a poder objetar, van a poder evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es tu posición al respecto? Enciende tu micrófono, por favor, Virginia. Perdón. A ver, desafortunadamente, desde ya rechazamos un posible incremento de denuncias a mujeres que lleguen con abortos en curso. Desde ya rechazamos esa posibilidad. No, no, no creo, y lo digo con mucha firmeza, que las leyes que tenemos ahora o las recomendaciones de los organismos internacionales o la Constitución, que ha sido irrespetada sistemáticamente desde años atrás, irrespetada, vulnerada, violentada, pueda ahora enfrentar esto que nos está pasando. O sea, este es un momento de indignación total, perdónenme. O sea, veo que están saliendo comunicados, no, pero es que sí tenemos ley, no, pero es que sí tenemos esto, sí tenemos lo otro. Sí, sí tenemos, y qué bueno que ojalá alguna gente lea y diga, ah, no, sí hemos tenido una ley. Pero esas leyes nunca se cumplieron y la ley orgánica de salud es insuficiente para enfrentar la criminalización de las mujeres, la mortalidad materna producto de la criminalización es insuficiente. Estos artículos que eran un mínimo avance para de eso agarrarnos y decir, bueno, ustedes tienen que atender a las mujeres que vienen en situación de aborto y no las tienen que denunciar, porque el hecho de que las mujeres sepan que en ese servicio las están denunciando es un motivo para que las mujeres no vayan a ese servicio y se mueran en las casas y se mueran y no les registren la muerte como lo que era, porque hasta eso pasa en este país, que se esconde y se subregistra las causas de mortalidad materna. Entonces, el escenario que vemos es de terror. O sea, es un escenario en el cual las mujeres seguimos y siguen en indefensión. Yo ya no estoy en edad de parir, pero hay una población, como un 40% de la población ecuatoriana está en edad fértil. 5 millones de mujeres están en edad fértil, sin contar a las niñas, porque estos 5 millones son de mujeres entre 15 y 19 años. Faltan las niñas menores de 14 años que se embarazan cada año producto de violación como 2.000 y más, 2.500, 2.700, por violencia. Este es un gobierno que no apoya el fortalecimiento de la respuesta a la violencia machista, pero tampoco da respuesta a estos otros problemas que se derivan de la violencia desde el Estado y se derivan de la violencia machista en general. Entonces, los problemas se van a, digo yo, ojalá me equivoque, toquemos madera, ojalá me equivoque, pero con esto que ha pasado, el mensaje que nos están dando es, no, pues estaba mal todo eso que estaban planteando, por eso el presidente vetó. O sea, si era cierto que había que objetar en caso de emergencia obstétrica, no, pues si era cierto que hay que curar la homosexualidad. Esos problemas siguen ahora, incluso siendo un delito en el Código Penal. Las terapias de cambio, de curación de la homosexualidad es un delito. Pero ahora con todo este mensaje que nos dan, seguirán pues, las clínicas que ahora siguen funcionando, torturando, violando correctivamente a mujeres lesbianas para hacerles cambiar de orientación sexual, que ni siquiera, que no es una enfermedad, por favor. Yo soy heterosexual, entonces que también me curen pues de la heterosexualidad porque estoy inconforme, quiero pasarme a la otra orientación, entonces que hayan clínicas para cambiarme mi orientación de heterosexual. Pues que es una barbaridad lo que ha pasado. Ahora les han dado carta para que sigan las clínicas, porque todo el trabajo que hicimos de decir que eso estaba mal, ahora lo borraron de un plumazo porque el mensaje que dieron es no, veto total. Lo que estaba diciendo la iglesia y estos grupos era verdad. Entonces sigan nomás, sigan negando, sigan criminalizando, sigan en las terapias estas,
calabozos homofóbicos. Eso es lo que son estas clínicas. Entonces, en tiempos de pandemia, con el miedo que se tiene todavía de salir, de las restricciones todavía que van a seguir habiendo, ¿cómo la población reacciona frente a esto? O sea, ¿vamos a salir todos a las calles? ¿Eso da resultado? Decir que tenemos leyes, que tenemos constitución, ¿ha dado resultado? No, por eso estaban estos artículos puestos. Ojalá me equivoque y ojalá el gremio médico, el sistema de salud del ministerio tenga un poco de dignidad de controlar con la fiscalía, con la policía, que las mujeres no sean criminalizadas, que no hayan estas clínicas, que se proteja a la población intersex de la barbaridad de mutilarles y de operarles, que eso les protegía este código. El presidente pudo vetar parcialmente protegiendo estas poblaciones, protegiendo a la población en general, y lo que hizo fue ponerse en la orilla que siempre estuvo, que es en la orilla de los antiderechos. Ojalá no aumente la mortalidad materna, que ya aumentó, porque ya tenemos 25, 30 muertes más en relación al año pasado. Ya tenemos más muertes. Producto de la ineficacia y de la indolencia de un Ministerio de Salud que no ha sabido llegar con métodos anticonceptivos a la población. Y eso lo debe saber la Luisa, porque las poblaciones indígenas alejadas, en el sector rural, en la Amazonía, han clamado por anticonceptivos, han clamado diciendo estamos siendo violadas, porque nos estamos negando a tener sexo, porque no tenemos anticonceptivos. ¿El ministerio ha dado alguna respuesta? No, pues todo ha sido COVID. Todo ha sido COVID. Y mal, porque ni siquiera en eso hemos podido dar una respuesta. Tenemos 35,000 muertes en exceso que el año pasado. Eso no es eso es terrible. Creo que somos el segundo, el tercer país con la más alta mortalidad en el mundo. Y vamos a volver a ser el país con los índices más graves de embarazo adolescente, de embarazo infantil y de mortalidad materna, que algo en mortalidad materna se había hecho. Entonces, el escenario que nos espera es terrible, de criminalización, de estigmatización y de muerte. Eso es lo que nos espera. Uh-huh. Exactamente. Coincide el público con nuestras entrevistadas del día de hoy. Quiero leer unos mensajes que nos han ido llegando a la transmisión en vivo a través de la señal de wambra.es en Facebook Live, y que nos dice de parte de Gina Vázquez: bien dicho, Luisa, ellos no saben la realidad, porque el derecho a la salud, no tenemos derecho a la salud, peor a la medicina. Este gobierno patriarcal nos sigue matando y no hay justicia. Saludos desde Ambato. Liz Elaya nos dice: gracias por decirlo, Virginia. ¿Tanta información nos perjudica? Dice, gracias por decirlo, Virginia. Tanta información nos perjudica en lugar de ayudar. También nos dice Liz Elaya: coincidiendo con tus palabras, Virginia, es lo que pienso, se vienen retrocesos asesinos. Sara Egas: exacto, el mensaje que están dando es totalmente retrógrado, abusivo, ilógico y opresor. Gina Vázquez: tenemos leyes y nunca se las cumple. Sara Egas: nuestros cuerpos siguen siendo regulados por el Estado, nos despojan de lo más básico. Frente a esto, digamos, y se ha convertido también, digamos, los derechos, los cuerpos de las mujeres en moneda de cambio, es lo que han dicho varias organizaciones respecto a lo que sucede con este Código Orgánico de la Salud, en un contexto en el que el escenario político, el escenario de elecciones está claramente en movimiento y pues buscando cada quien pues llevar el agua a su molino, como se dice coloquialmente. Quisiera preguntarte, Luisa, respecto a esto. Vemos que es una cuestión estructural lo que está sucediendo, una visión, digamos, conservadora desde el Estado y que está impregnada a nivel de la sociedad respecto a
no solamente a la salud sexual y reproductiva, sino también a la soberanía de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? El poder de decidir sobre los cuerpos también, los y las adolescentes, el poder acceder, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos. Esto no es una cuestión, digamos, que solo sucede en nuestro país, como lo han dicho varias de ustedes, sucede a nivel regional, viene también de intereses, digamos, extranjeros, de intereses externos también. La movilización del fin de semana pues coincide también con una movilización regional de grupos que, por ejemplo, apoyan al presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, Luisa, ¿cuáles van a ser la posición política de las organizaciones, de la organización indígena, de las organizaciones de mujeres, de las cuales tú eres parte y que han estado en permanente debate de este Código de la Salud? Gracias. Bueno, yo creo que hay que mencionar algo que, bueno, es un país, en un país justo donde las niñas están pagando todos estos platos rotos del Estado. Y también hay que mencionar, justamente se viene la contienda electoral. Las mujeres tenemos memoria, las mujeres que no nos vengan los correístas, los morenistas, los banqueros, los empresarios a pedirnos votos en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque están retrocediendo. Justamente esto apunta a todo lo que han planteado, ¿no? Que por eso yo digo, si es que ellos no viven la realidad, nunca van a crear conciencia de poder hacer efectivo lo que nosotros exigimos desde abajo. Es que nosotros tenemos muchas dificultades de poder acceder a salud, de poder acceder a educación. Y cuando ellos, o sea, ellos están planteando desde arriba, desde un escritorio, que no están palpando la realidad desde abajo. Claro, como justamente o sea, se viene todo esto, este es un parataje, ¿no? De la estructura del Estado que está enmarcado, que está planteado viendo desde arriba justamente por la contienda electoral. Una contienda electoral donde siempre van a dar continuidad y también tenemos claro, nosotros como movimiento indígena tenemos claro, o sea, venga quien venga de gobierno no va a poder arreglar este país que está destrozado económicamente. O sea, no han respetado en absoluto, no tienen calidad moral en absoluto, y lo digo con frontalidad y lo puedo volver a decir 1000 veces. O sea, tienen una incapacidad de gobernar, ni siquiera podrán gobernar en su familia, que tampoco se han puesto a gobernar un país, porque eso al menos los pueblos indígenas sí tenemos el valor de la palabra y sí tenemos todavía los principios y los valores que todavía a nosotros nos garantiza de hacer respetar y de respetar a los demás. Yo creo que Gaby, todo lo que estamos analizando, igual lo que están diciendo, todos coinciden, o sea, todos estamos indignados, todos estamos preocupados porque nos distrae el gobierno con un actual, planteó una ley humanitaria donde los asambleístas también fueron cómplices, encubridores de todo lo que pasó. En la actualidad se vienen dando decretos, se viene vetando esta ley, ¿no? Para nosotros al menos era un alcance para poder tal vez sobrellevar, porque tampoco tenemos garantías y tampoco creemos en la actualidad que esto va a ser la solución. Y yo al menos, yo creo que siempre estaremos activos y siempre estaremos como estructura de CONAIE, siempre hacemos nuestros consejos ampliados, se pondrá también este tema en mesa de debate, ¿no? Y de ahí sacaremos igual nuestras resoluciones, nuestras conclusiones, y también estaremos atentos y estaremos alertos porque creo que se viene otro octubre. Justamente con la conmemoración de octubre creo que tenemos que nuevamente, claro, como decía Virginia, solucionará el problema saliendo nuevamente a las calles. O sea, ya sinceramente, o sea, estamos cansados de toda esta incapacidad de parte del Estado que no ha podido responder con su plan de gobierno, no ha podido responder con su discurso que siempre decía el gobierno de todos, o sea, un gobierno de todos para que ellos hagan corrupción, un gobierno de todos para que entre ellos son los peores corruptos de la historia. Ellos siempre han sido cómplices, siempre se encubren entre ellos. Claro, como Rafael Correa, por ejemplo, en la actualidad está siendo sentenciado, claro, luego vendrán ellos también a ponerse en la fila igual de la cárcel, pero la cárcel
no solamente la cárcel, que devuelvan todo lo que han robado, todo el daño que han hecho a nuestro país, toda la complicidad que no tienen, o sea, no tenemos más que decirles a esta gente incapaz que nos ha hecho tanto daño, y todas las lágrimas de todos los compañeros y compañeras que han caído durante toda la historia. Yo creo que la vida a veces da vueltas y algún rato ellos tendrán que pagar, tendrán que responder por toda la incapacidad que han tenido en la actualidad de poder responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Eso, Gaby, yo creo que seguiremos alertas, seguiremos juntas con más fuerza, y esto nos une más a seguir viendo también estrategias desde abajo, de ver alternativas de las realidades que nosotros tenemos. Por eso siempre nosotros planteamos y tenemos. Ahora mencionar, por ejemplo, en la pandemia, las comunidades nos hemos declarado en cuarentena, pero no solamente viendo lo que dice el Estado, no. Hemos visto alternativas de convivencia, hemos visto alternativas de poder generar economía en nuestras comunidades, nos hemos podido sanar con nuestra propia medicina, y por eso y por ello siempre nosotros decimos que necesitamos ser autónomos en nuestras comunidades para poder, tal vez no al 100%, pero algo poder salvar las vidas de muchos compañeros y compañeras de las comunidades que aún hemos padecido este COVID, no, esta pandemia que también es justamente camuflada y va de línea de intereses de parte del Estado, ¿no? ¿A quién responde? ¿Por qué te obligan solamente tienes que tomar paracetamol y no puedes tomar otra medicina? ¿Por qué te obligan que tienes que utilizar solo este tipo de mascarillas? ¿Por qué te obligan a utilizar solamente el alcohol y no nuestras propias medicinas? O sea, claramente decimos que eso es un interés desde ellos, prohíben la utilización de una medicina alternativa cuando ellos tienen la incapacidad de poder salvar vidas en muchos hospitales. Por eso salen a veces los comentarios en redes sociales que tienen miedo de irse al hospital porque ahí en vez de salvar vidas están matando a nosotros. Y justamente por esto yo creo que hay alternativas de seguir trabajando y de seguir construyendo para que nuestras niñas, nuestras mujeres no sigan muriendo en los hospitales. Y ahí lo que decía Virginia, por ejemplo, yo al menos me pongo a pensar, y se ha escuchado muchas denuncias de clínicas particulares que cobran montos muy caros y excesivos para poder producir un aborto. Eso si no lo dicen ellos. Claro, cuando el Ministerio de Salud quiere hacer, ahí sí se ponen en contra, ¿no? Pero ellos sí son cómplices también, claro, responden a un interés capitalista para ellos sí poder hacer, para poder tener más recursos para ellos, pero no están viendo la situación de vulnerabilidad que viven nuestras mujeres y vivimos nosotros como mujeres. Eso, Gaby, muchas gracias. Que en nuestra transmisión en vivo pues hemos colocado una encuesta para que nuestro público pueda hacer una votación y conocer qué es lo que piensan respecto a este código. Y la pregunta que está en esta transmisión en vivo es: ¿estás de acuerdo con el veto total del Código de Salud? Y pues hasta el momento tenemos cerca de 100 respuestas que están en contra y 0 respuestas que están a favor de este veto total. Entonces, eso nos da cuenta también de lo que el público y la ciudadanía está pensando. Les invitamos a que sigan votando en nuestra encuesta mientras continuamos en esta última parte de programa a través de wambra.es. Muchísimas gracias por seguir conectados y seguimos también leyendo sus comentarios, sugerencias y mensajes sobre este programa en específico respecto a la votación al veto presidencial al Código Orgánico de Salud. Bueno, continuando con este programa y ya para ir cerrando porque nos queda ya poco tiempo, quiero preguntarles a nuestras invitadas ¿qué es lo que ahora nos queda, digamos, como sociedad civil, como organizaciones de mujeres, pues frente a lo que ha sucedido? ¿Cuál es el panorama que se viene y considerando que no es una cuestión, digamos, que sucede recién, ¿no?
Vemos que el año pasado con el Código Orgánico Integral Penal sucedió lo mismo con la reforma que tiene que ver respecto a la interrupción del embarazo en casos de violación. Tampoco pasaron eso. Ha habido varios retrocesos en el ámbito de la política pública, de la salud pública. Tenemos a personajes claramente declarados antiderechos o declarados conservadores, como la vicepresidenta, que incluso llegó a amenazar con su renuncia si este Código Orgánico de Salud llegaba a pasar. Tenemos todo este escenario, además de un escenario electoral, pues que está en medio de una pandemia que da cuenta de una crisis sanitaria. Pues es importante conocer cuál es la posición pues de las organizaciones, de las mujeres, de la ciudadanía en general, y qué nos queda por hacer frente a toda esta omisión respecto del Estado garante de los derechos. Bianca, te escuchamos. La alternativa real que tenemos es la organización y es la que históricamente ha probado en el mundo, en el Ecuador, que ha logrado hacer cambios realmente a nivel cualitativo, y es lo único que ha garantizado también al pueblo poder hacer respetar sus derechos, poder hacer ingresar al catálogo de los derechos nuevos derechos, y de hecho mejorar su situación y muy particular a nivel económico y social. Creemos firmemente que es necesario, más aún en la actualidad, que podamos unirnos, hermanarnos, que las organizaciones de verdad empiecen con procesos fuertes. Creemos que parte del Estado y de cómo se ha configurado hasta el momento el Estado burgués en el que nos encontramos nos ha dado como alternativas para el derecho a la resistencia y alternativas jurídicas para poder pelear, digamos, en este ámbito. Y yo creo firmemente que estas alternativas ya no nos dan más. Estas alternativas del tema de la participación ciudadana, de la silla vacía y otras estrategias también de democracia participativa están agotadas. Algunos mecanismos ya se han agotado y hemos visto como defensores de derechos humanos y como organizaciones también hemos visto que en todo este tiempo de la pandemia se ha encrudecido la situación de los derechos humanos, el tema de las violaciones a los derechos humanos, y lo que más sorprende también es cómo están fallando los jueces a nivel nacional. Se han tenido grandes derrotas en materia de los derechos humanos por fallos sumamente contradictorios, por fallos que van en contra de la dignidad humana más básica, y estamos viendo a qué está jugando realmente la función judicial, entendiendo también que a los únicos prácticamente que se les ha pagado en el Estado ecuatoriano en este tiempo, se ha olvidado de los profesores, se han olvidado de los médicos, pero los únicos que se les ha pagado es el aparato represor del Estado. Se le ha pagado muy bien a la policía, los militares no tienen tocado ni un ápice de su sueldo, se les ha pagado puntual a todos ellos, se les ha dado más armamento y posibilidades también técnicas y herramientas de represión frente, y a los otros también que se les ha pagado es a los jueces, ¿no? Entonces estamos viendo cómo se estructura ahorita el Estado y cuáles son los aparatos hegemónicos de control. Frente a esta situación, creemos que es importante frente desde la organización, desde la lucha popular genuina, hacerle frente también desde olvidar las diferencias sociales que tengamos entre grupos, hermanarnos y luchar porque existe un solo enemigo, y creo que todas y todos lo tenemos plenamente identificado. Entonces, frente a eso, yo creo que esa es la alternativa real que tenemos y en la única que nos podemos sostener. ¿Qué nos queda por hacer? Enciende tu micrófono. Nos queda seguir luchando, o sea, nos queda seguir reaccionando desde todos los espacios, nos queda enfrentarnos realmente. Tenemos, creo yo, que recrear nuevamente las formas de lucha, la visibilización de los problemas. Yo creo que hay que tener como más actividad a nivel de las provincias, a nivel de las comunidades. A veces yo siento que estas luchas son muy centralizadas. Es en Quito, aquí está el poder político, está la asamblea,
Yo creo que hace falta ampliar. Yo sé que la CONAIE es el único espacio que de alguna manera representa la diversidad, pero falta la diversidad de las provincias, la diversidad mestiza, diría yo, la diversidad étnica en general. Eh, yo creo que hace falta, como decía Bianca, más organización, más presencia, más fuerza, porque hay muy poca representación, digamos, de todo lo que significa la gente en este país. Insistir, yo creo que sí, hay que insistir. Yo creo que este día ha sido muy simbólico en enseñarnos cómo el capital, el patriarcado, el poder religioso, económico, sí utiliza estrategias terribles. Ahora fue hoy que se elevaron los precios del gas, de los combustibles, fue hoy. Hoy ahí está el decreto. Resulta que ahora no solamente nos subieron los precios de los combustibles, sino que también nos subieron el precio del gas doméstico. Entonces, vuelvo y repito, nos tocaron las cocinas. O sea, están atentando contra una cuestión tan cotidiana como es esa. Entonces, nos atentan contra eso, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos, están atentando contra la vida cotidiana. Esto no es una cosa de, no, son acuerdos y son decretos, no, eso a mí no, sí me toca cuando voy a prender la cocina para hacer el café. Me toca cuando voy a prender el calefón para que me salga el agua caliente. Voy a tener que pagar más por ese gas. Eso está pasando ahora. Y no solo eso, sino que si estoy abortando, sea provocado o por espontáneo y voy al hospital, me van a denunciar, porque ya eso ya quedó oleado y sacramentado, como se diría vulgarmente y feamente. Entonces, toca seguir, toca insistir. Años hemos estado en esto, años. Toca insistir porque alguna vez lo que se ha dicho, ya la utopía es que el aborto se ha despenalizado totalmente, esa es la utopía y no vamos a decaer en eso, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir. Entonces, que no piensen que nos vamos a callar, porque esto que han hecho lo que hace es incentivar más la bulla, la demanda y la protesta. Un año de octubre después de que el decreto 883 pues levantó una gran protesta y uno de los levantamientos más grandes de la última década, pues también nos enfrentamos pues a esto las mujeres y muchas de ellas están comentando en consecuencia con lo que ustedes han dicho en esta transmisión en vivo y nos dicen: parece que no, que solo nos queda la indignación luego de todo lo que ha pasado desde que penalizaron el aborto por violación, pero en realidad nos queda la sororidad, la organización y la sed de justicia. Nos queda la resistencia y eso jamás nos quitarán, nos dice Cristina Noblecilla Torres. Nos dice también Sara, debemos resistir y salir a las calles. Maritza Gamboa, amigos, amigas, debemos seguir unidas, pendientes, alertas de las acciones de este gobierno. Está haciendo en contra de nuestros derechos. Una de las acciones es seguir protestando en las calles, en las redes sociales y no desmayar. Dice, a seguir adelante, es un retroceso, una batalla, pero no se ha perdido la guerra. Es dura esta pérdida, a buscar nuevas estrategias. Liz Zelaya nos dice, está clarito cómo funciona este sistema heteropatriarcal. Para un ejemplo, este viernes 25 de septiembre del 2020. Pues asimismo les recordamos que el próximo 28 de septiembre pues se celebra el Día por la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y seguramente pues las mujeres estarán plenamente alertas de estas acciones y frente a todo lo que ha pasado pues se espera movilizaciones. Les invitamos a que sigan conectados a través de la señal de wambra.es y conozcan todos los pormenores de lo que puede estar sucediendo en relación a este tema el día 28 de septiembre. También los programas especiales que mediante la programación de Wambra pues se estarán preparando para esta fecha. Quiero cerrar con Luisa.
la última intervención porque se nos ha pasado un poco el tiempo. Siempre Pósima nos queda corta 1 hora. Luisa, para cerrar, después de lo que decía, después de un octubre que nos hizo movilizarnos y salir a las mujeres del campo y la ciudad, ¿qué es lo que esperamos para este 28 de septiembre? Bueno, yo creo que el único camino, como siempre decimos nosotros, es la lucha y la resistencia, y también de estar unidas y de estar organizadas. Yo creo que a veces, como nosotras también como mujeres, caemos en el tema del protagonismo político, y a veces mucha gente como que se desvincula de estos espacios, pero más allá de todo yo creo que seguiremos juntas como haciendo un trabajo de hormiga desde los territorios. Se ha visto la ausencia, la ausencia total de mucha gente, el desconocimiento total de todo lo que está pasando a nivel nacional, con todos los decretos, con todas las leyes, con todas las reformas. Poco se está hablando en las comunidades, justamente por la ausencia, y también por no poder hacer las reuniones presenciales por la pandemia. Pero yo creo que también el trabajo de nosotros como organización, como CONAIE, es de seguir conversando con todas las organizaciones de base y poner justamente estos temas en mesa de debate, y como siempre consultando para crear fuerza, para crear más resistencia, y para poder ver cuál es la otra estrategia para poder nosotros sostenernos como país. Ya hemos mencionado, ya hemos dicho nuestra indignación, nuestro rechazo al Estado ecuatoriano por todo este actuar, ¿no? Por este mal actuar que nos viene dando un puñal por la espalda con todo. Mucha gente no se está enterando por ejemplo, del alza del combustible, del alza al gas doméstico. O sea, todo eso nadie se está enterando, y nosotros también seguimos haciendo vocería. Yo creo que es muy importante en todos los espacios de seguir compartiendo, de llegar con el mensaje, no con un mensaje técnico, sino con un mensaje más consensuado, más sensible, para que las compañeras y compañeros de pueblos y nacionalidades también podamos entender lo que está pasando. Porque no solamente es eso, también, por ejemplo, tenemos que pagar impuesto al Facebook, impuesto al Internet. O sea, todo eso está camuflado, y claramente seguiremos rechazando este actual. Que no venga nadie, todos los que nos han fallado, todos los que nos han traicionado, que no vengan a estar visitando las comunidades, porque sí serán aplicados directamente justicia indígena. Ya no queremos más gente mentirosa que nos siga utilizando para las campañas electorales. Eso nomás, y muchas gracias por el espacio, y mucha fuerza y energía para todas y cada una de nosotros. Pósima Crítica, y pues no se queda ahí, les invitamos a que visiten los programas que ya se encuentran subidos en el YouTube de wambra.es, y para que puedan conocer un poco más a fondo de lo que ha sido este Código Orgánico de Salud, pues van a encontrar varios capítulos que abordan esta temática. Finalmente, pues invitarles a que visiten también la página web, donde se van a encontrar no solamente los resúmenes de los programas, sino también toda la información que ustedes están en este momento escuchando de parte de nuestras entrevistadas, desde una mirada periodística, de un periodismo de investigación riguroso como es el que hace wambra.es. Conmigo pues hasta la próxima semana, el día viernes a las 4 de la tarde, a un nuevo Pósima Crítica. No se olviden de enviarme sus comentarios, sugerencias y comentarios, y de qué les interesa hablar, pues para que en este programa lo vayamos tratando. Hasta la próxima, mi nombre es Sinchi Gómez.